invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa Cita Médica, por su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país, orgullosamente del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El día de hoy hemos querido abordar un tema de trascendencia. Precisamente el pasado 20 de junio se conmemoraba el Día Mundial de la Distrofia Muscular. Por ello, hemos considerado relevante abordar este tema y hemos invitado al doctor Carlos Bonifaz. Él es el responsable del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de nuestra Casa de Salud, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Bonifaz, buenos días. Buenos días, Jessica. Un cordial saludo a todos los oyentes, radioescuchas que nos escuchan. Un saludo cordial de parte del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Eugenio Espejo. Y bueno, con gusto nuevamente aquí en esta Casa de Salud, una nueva entrevista. Ya a las órdenes, Jessica. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctor. Y bueno, a modo de introducción, hablaremos un poco sobre lo que sería la distrofia muscular, que es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. En la distrofia muscular, genes anormales interfieren en la producción de proteínas necesarias para formar músculos saludables. Existen muchos tipos de distrofia muscular. No existe una cura para la distrofia muscular, pero los medicamentos y el tratamiento pueden ayudar a controlar los síntomas y a disminuir el avance de la enfermedad. Por su trascendencia se conmemora el Día Mundial de la Distrofia Muscular el 20 de junio de cada año. Con esta breve introducción y contando con la participación aquí del profesional en este tema, queremos entender un poco lo que es de esta enfermedad. ¿Qué es la distrofia muscular, doctor? Bueno, la distrofia muscular, primero hay que recalcar que es una enfermedad hereditaria, congénita, que se caracteriza por una progresión lenta o rápida, que va a afectar, como tú lo decías, específicamente al músculo. En el cuerpo humano tenemos varios tipos de músculo: el músculo estriado o esquelético, el músculo liso. Esta enfermedad va a afectar a este músculo, especialmente al músculo esquelético, que es el encargado de movilizar las extremidades en el cuerpo humano, y también el músculo liso que encontramos, por ejemplo, en el corazón, donde se va a producir una alteración en este tipo de enfermedad, la distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad, es un tipo de enfermedad muscular. Tenemos un sinnúmero de enfermedades musculares y la distrofia es un tipo de estas enfermedades miopáticas que se caracteriza específicamente por la destrucción de la fibra muscular y la necrosis de esa fibra muscular. Normalmente en el ser humano las fibras musculares se regeneran, pero en el caso de la distrofia muscular, estas fibras musculares sufren un daño y son reemplazadas por tejido graso. Entonces, de forma progresiva van desapareciendo la fibra muscular y por ende el músculo, que esto a la final va a acarrear en algunos síntomas que posteriormente veremos en este tipo de pacientes, que es lo que caracteriza eso. Ahora, doctor, al ser congénita o hereditaria, ¿no se podría controlar entonces el hecho de que una criatura ya nazca con distrofia muscular? No, el hecho mismo de ser una enfermedad congénita, genética, la enfermedad está en los genes, ¿sí? Con eso nacemos, y el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide es cuando se forma esta enfermedad, ¿sí? Puede haber alguna alteración que posteriormente hablaremos en una de las partes de los cromosomas, ¿sí? Entonces es difícil, digamos, o imposible evitar
En países desarrollados, en países de primer mundo, sí, cuando una pareja se casa puede hacer un panel genético a ver si la madre, que es la portadora, tiene este gen alterado, ¿sí? Pero estamos en un tercer mundo, ¿no? Entonces es difícil la situación. Ahora, doctor, hablemos un poco sobre los tipos de distrofia muscular que existen. Las distrofias musculares son varias, son algunas de tipos, ¿sí? Algunos tipos de enfermedades de distrofia muscular, pero hay algunas representativas que son las más frecuentes, digámoslo así. Las más representantes de distrofias musculares tenemos, por ejemplo, la distrofia de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, la distrofia de Emery-Dufresne, tenemos la distrofia facioscapulohumeral, tenemos la distrofia de cinturas escapular o pélvica, tenemos las distrofias congénitas, tenemos las distrofias distales, dentro de estas tenemos también las distrofias miotónicas, que tenemos la más representativa es la distrofia muscular de Steiner, y así tenemos un sinnúmero de distrofias que generalmente se caracterizan o se diferencian dónde es el daño en el gen, en el cromosoma, ¿sí? Y doctor, ¿de qué manera o cómo se afecta con la distrofia muscular o a qué se afecta con la distrofia muscular? Bueno, hay que llegar al entendimiento de que la distrofia muscular, al ser una enfermedad genética, hay una alteración en el gen, en el cromosoma. Bueno, los médicos sabemos que puede haber una mutación, una translocación, una dislocación en una parte del cromosoma, ¿sí? Las más representativas de las distrofias, por ejemplo, la distrofia de Duchenne, que es la más frecuente, o la de Becker, que también es frecuente, vemos que hay una alteración a nivel del cromosoma 21, en una parte del cromosoma 21. Esta alteración en el cromosoma va a producir una alteración en el ser humano en no formar una proteína que es muy importante para la regeneración del músculo o para que la fibra muscular tenga una resistencia. Este gen produce una proteína que se llama la distrofina. En el Duchenne no existe esta proteína. En la de Becker existe una distrofina de mala calidad o cantidades disminuidas. Es por eso que en este tipo, o sea, las dos más representativas de las distrofias, va a producirse una alteración en la fibra muscular y la misma, o sea, esta distrofina forma la resistencia de la fibra muscular, o sea, es la carrocería de la fibra muscular. Al no haber esta o al estar alterada, en una contracción muscular va a haber una lesión de la fibra muscular y esto hace que vaya desapareciendo o dañando la fibra muscular de forma progresiva, ¿sí? Doctor, entonces de estos dos tipos de distrofias que usted ha mencionado, la de Becker y Duchenne, ¿serían también las más comunes? Exactamente, no? Sí. Estas son las más frecuentes, ya vamos a hablar un poquito después de estas, son las más frecuentes dentro de las distrofias. Como decía al inicio, hay un sinnúmero de distrofias musculares, ¿no? Dependiendo del gen que se dañó y dependiendo de la clínica, qué parte afecta. Las más frecuentes y conocidas en el medio y en nuestro país son las de Duchenne y las de Becker. Doctor, para conocer un poco más sobre este tema, ¿cómo se puede llegar al diagnóstico de las distrofias musculares? ¿Cómo un profesional determina esta distrofia muscular? Bueno, la distrofia muscular generalmente puede aparecer o se aparece en los primeros años de vida o puede aparecer en años posteriores a nacer vivo el niño, ¿no es cierto? Se dice que, por ejemplo, como vuelvo a vamos a hablar acerca del Duchenne y del Becker, que son las más representativas. Aquí, para llegar a un diagnóstico es muy importante el médico que esté primeramente familiarizado con este tipo de enfermedades. Hemos visto que para un buen diagnóstico o un diagnóstico de estas enfermedades es un poco medio complicado, digamos, es difícil porque son de aparición temprana, como es el Duchenne, que generalmente aparece a los 2 años, pero previo a eso el paciente, el niño, tiene problemas. Al haber una debilidad muscular, entonces el paciente tiene problemas, primero en un retraso motor, digamos, no tiene el periodo normal de crecimiento de un niño, entonces no va a caminar a los 12 meses, sino va a haber un retardo en la marcha, ¿sí? Aparecerá a los 18 meses,
a los 20 meses, o sea, hay un retardo en la evolución normal del niño. Adicional, puede haber trastornos de caídas frecuentes. Vemos en los niños que se andan cayendo ahí esos niñitos y nadie le pone atención, ¿no? Son parte, le dicen son parte normal de la evolución. No, hay que parar atención en estos niños que sufren caídas frecuentes. Hay trastornos al subir y bajar escaleras. No pueden subir estos niños, ¿sí? Estos niños es difícil por la debilidad muscular que presentan. Es difícil. Por ejemplo, hay más tarde en estos niños, por ejemplo, tú le acuestas y esos niños no pueden colocarse de pie. Entonces, todo es un proceso evolutivo que va produciendo esta enfermedad según se van desgastando las fibras musculares, ¿sí? Entonces, es una buena historia clínica. Vamos a una historia familiar, preguntar si en la familia hay alguno que esté algún pariente, algún tío, primo en silla de ruedas a edad temprana. Eso es muy importante también. Hay también alteraciones en el lenguaje, ¿sí? Habemos, entonces, todo eso sin número de que se valore en la historia clínica es muy importante para enfocarnos en una enfermedad de tipo muscular, como es en este caso las enfermedades de distrofia muscular. Y ojo, ¿no? En una familia, en un tercio de una familia puede aparecer de forma espontánea, o sea, no necesariamente mis familiares, mis antecedentes me dan a que haya una enfermedad muscular, sino que debutan en estos niños, ¿sí? Entonces, es muy importante todo esto, una buena historia clínica, una buena anamnesis, una buena valoración física y posteriormente nos iremos a los exámenes complementarios que tenemos ya sospechamos en una enfermedad muscular y ahí debemos, los que estamos acostumbrados o ya tenemos un poquito de experiencia, experticia en el manejo, pedir los exámenes que creamos convenientes a fin de confirmar el diagnóstico que estamos pensando. Y doctor, de acuerdo a lo que usted nos informa, también es posible que no venga directamente de los padres, digamos, de esta herencia, sino también de algún otro antecedente familiar. La herencia salta, o sea, salta, aparece en otro, no apareció aquí en el papá, aparece en la nueva generación. Y ojo con estas enfermedades musculares, ¿no? Especialmente la distrofia muscular de Steiner, que no es el tema también. Estas, por ejemplo, van apareciendo de generación en generación y cada vez que aparecen en una generación, aparecen de forma más temprana. Me explico. El papá apareció o le encontraron al papá a los 30 años. Los hijos del paciente, del papá enfermo, van a aparecer a los 20 años y cada generación que vaya apareciendo va apareciendo más temprano, ¿sí? Entonces eso también es algo muy importante, ¿sí? Entonces al papá dejó de caminar a los 30 años, el hijo si presenta una enfermedad puede ya dejar de caminar a los 20 años o debutar a los 20 años, ¿no? Y bueno, doctor, entonces también es importante dentro de las familias ya tomar en cuenta este antecedente que puede existir ya dentro de todo el núcleo familiar. Y aparte de eso, lo que usted ya nos ha recomendado, no prestar atención a algunas señales como la debilidad muscular o un poco, digamos, el retraso en el crecimiento normal de los niños, por decirlo así, o las caídas que usted mencionaba, que pueden ser muy frecuentes y que no deben pasar por desapercibidas, sino más bien son una señal de atención para los niños en su corta edad. Y bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa y regresamos en breve, no sin antes recordarles que ustedes pueden enviarnos sus inquietudes al 097 97 22 45 9. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Podemos aprovechar que contamos el día de hoy con el profesional en este tema, distrofia muscular. Regresamos en breve. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital.
la primera radio hospitalaria del país. Tu sonrisa es importante porque es tu carta de presentación. Para una buena salud oral se recomienda cepillarse los dientes por lo menos 2 veces al día, utilizar hilo dental, una sana alimentación bucal y visitar al dentista 2 veces al año. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. La COVID-19 es una nueva enfermedad. Los científicos, los investigadores y los profesionales de la salud trabajan juntos para entender mejor el virus, cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos. Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes y la ciencia no se detiene. Y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas soluciones, las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles, demostremos nuestra resiliencia. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estás en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre distrofia muscular y para ello contamos con la participación del doctor Carlos Bonifaz, quien ya nos había comentado sobre esta enfermedad y nos había también mencionado que hay algunas como más representativas, entre ellas la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker. Doctor, ¿nos puede explicar a breves rasgos características de estas distrofias, cómo identificarlas? Bueno, dentro del sinnúmero de distrofias que nos referíamos, las más representativas o más frecuentes tenemos la de Duchenne, la distrofia muscular de Duchenne. Se dice que generalmente aparece en 1 de cada 3.500 niños, ¿no? Ya dijimos, es una enfermedad genética, que es una enfermedad recesiva que está ligada al cromosoma X. Esto es ya la parte genética, ¿no? En el cromosoma 21. Generalmente esta enfermedad de Duchenne aparece entre los 2 y los 4 años de edad. Hay una alteración de la marcha normal, hay una marcha anormal, lo típico que le han visto en ustedes, en niños caminan deambulando, caminan de forma balanceada, se balancean, se llama una marcha de Trendelenburg o marcha en pato, ¿sí? Porque caminan moviéndose, ¿sí? Hay una alteración, también puede haber una alteración del lenguaje. Esta enfermedad se caracteriza por una debilidad progresiva rápido de nivel proximal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
nos afecta a los hombros y nos afecta a los músculos de la pelvis. Entonces, al haber una alteración en estos músculos, el paciente no va a poder, por ejemplo, peinarse, no va a poder levantar sus brazos, ¿sí? Mientras que sus manos están, digamos, casi normal. Y en la parte de miembros inferiores, al tener debilitamiento de la cintura pélvica, encontramos que no pueden levantarse, lo que le decíamos, tú le pones a un niño en el piso, él no puede levantarse. Hay un signo típico que se llama el signo de Gowers, que él se levanta de forma escalonada, apoyándose en las piernas, en los muslos, para poder ponerse de pie. Algo típico y muy clásico en la enfermedad de Duchenne es una pseudohipertrofia, unas pantorrillas grandes, ¿sí? Es lo característico también del Duchenne. Se llama una pseudohipertrofia de la pantorrilla porque las fibras musculares se perdieron y eso es sustituido por tejido graso. Entonces es algo muy importante en el Duchenne esta situación. La debilidad muscular va avanzando, va progresando a todos los músculos y a la final va a haber una alteración a nivel de los músculos respiratorios y a nivel del músculo cardíaco, que va a producir una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia cardíaca, lo que va a ser la causa de la muerte de estos niños, ¿sí? De estos pacientes con Duchenne o distrofias musculares. Como hay un debilitamiento de toda la musculatura a nivel de todo el organismo, también vamos a encontrar alteraciones a nivel de la columna, se producen las famosas escoliosis, ¿sí? Una desviación de la columna, va a haber una alteración a nivel del cuello, ya que tienen debilitamiento de los músculos flexos, de los músculos del cuello. Esto le hace que el niño, el paciente, bote la cabeza hacia adelante y tienen esta posición porque tienen debilitamiento del cuello, ¿sí? Eso en el Duchenne. En el de Becker es un poco más benigna, digamos, ¿sí? Pero es una distrofia muscular similar a la Duchenne. Se caracteriza porque aparece más tardíamente, ya no aparecen a los 2 años, aparecen a los 6, 8 años, ¿sí? Y por ende la supervivencia va a ser un poco más avanzada, ¿sí? Pero las características clínicas es igual, similar, debilitamiento de la parte proximal, las pantorrillas hipertróficas, la escoliosis, la flexión del cuello hacia adelante, va a haber estas alteraciones. Lo único que le diferencia entre el Becker y el Duchenne es la parte genética, ¿no? En el Duchenne no hay la proteína distrofina, no hay, automáticamente no hay, y en cambio en el Becker hay disminuida esta proteína o una proteína de mala calidad. Esto dentro de los dos más, representativas y el cuadro clínico que encontramos en estas patologías. Algo que no hemos hablado, y perdóname Jessy, es una vez que ya llegamos, estamos pensando en eso, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué exámenes complementarios pedir para confirmar esta enfermedad? Estamos en un tercer mundo. En países de primer mundo, de entrada se hacen pruebas genéticas o moleculares. Entonces ahí es donde nos dan prácticamente el diagnóstico. Nosotros con la clínica, los médicos colocamos el nombre, como decimos vulgarmente, y la genética nos da el apellido. Entonces decimos, es una distrofia muscular de Duchenne, es una enfermedad muscular de Becker, es una distrofia muscular de Steiner o de fascio escapular, ¿sí? Entonces en los países de primer mundo son los exámenes moleculares, genéticos. En Ecuador hay para algunas, hay para Steiner, aquí en el servicio de genética, es el servicio de genética que hay en los hospitales de tercer nivel, ya manejan estos patrones, estos exámenes, por lo menos aquí en el militar y creo que en el HCAN ya hay estas pruebas para ciertas distrofias musculares, ¿sí? Y si no, toman la muestra aquí y lo mandan afuera del país para que nos ayuden en ese trámite y poder confirmar. Lo que tenemos aquí sí es la historia clínica. Podemos hacer pruebas que se llaman prueba de sangre, que es la CPK, que es la prueba, una enzima que se produce por la destrucción de la fibra muscular. Al haber destrucción de la fibra muscular, esta CPK, esta proteína CPK va a aumentar, encontramos incrementado. O sea, normalmente tenemos un valor normal, pero en estos casos, como hay más destrucción muscular, están elevadísimas, ¿sí? Aunque hay ciertos tipos de distrofias que los valores son ligeramente elevados o poco más, ¿sí? Y también tenemos aquí, usamos todavía, y es de un examen importante, la electromiografía, la electromioneurografía. Es un examen que nos va a valorar el músculo y el nervio, sí. ¿Nos ayuda en algo? Sí,
porque la electromiografía nos va a reportar que es una enfermedad miopática, o sea, ya nos da el nombre, como te dije, ¿sí? Y con las moleculares nos da el apellido y confirmamos. La electromiografía es un examen que lo hacemos aquí, en Quito especialmente, donde evidenciamos un patrón de fibras musculares pequeñitas y eso nos va a dar. Y algo muy importante con la electromiografía también es que vamos a descartar otras enfermedades que se pueden aparecer a las enfermedades musculares. Por ejemplo, una enfermedad, una polineuropatía, o sea, enfermedad de los nervios, que también se puede aparecer a esta enfermedad muscular, o alguna enfermedad que se llaman atrofias espinales, que también se parecen. Entonces, la electromiografía nos va a descartar que no sean esas otras patologías y que sea una enfermedad muscular, y con el examen molecular prácticamente vamos a confirmar qué tipo de distrofia o qué tipo de miopatía tenemos. Es decir, que lo que haríamos es confirmar qué es lo que tiene o si se trata de hecho de una distrofia muscular. Ahora, doctor, de acuerdo a lo dialogado, vemos que la calidad de vida de la persona cambia. Entonces, si ya se ha diagnosticado esta distrofia, ya se ha confirmado con los exámenes complementarios, como usted lo ha mencionado, vamos ya a qué hace un profesional con respecto a un paciente que tiene distrofia muscular. Bueno, una vez que se llega a un diagnóstico de una enfermedad, de una distrofia muscular, bueno, ahí ya vienen cada especialista en su especialidad es lo que hace. Hay un tratamiento, ¿no? Como decías tú al inicio, no hay un tratamiento para la distrofia muscular, no hay. Todo lo que se está haciendo son exámenes o medicamentos experimentales, digamos, ¿ya? Que están actuando a nivel, o sea, si vemos que la proteína es la que no hay o la proteína es de mala calidad, con estos medicamentos lo que queremos es formar proteína o cambiar o formar otras proteínas para que vayan a formar y mantengan la fibra muscular y no se destruya. Hay un sinnúmero de, o sea, hay diferentes tipos de enfermedades de distrofias musculares de Duchenne, que por ejemplo, que están utilizando, hay un famoso medicamento que es el Ataluren, que se da específicamente en un tipo especial de Duchenne, no en todos los Duchenne, ¿sí? Y esto se ha visto que prolonga la vida en el paciente con Duchenne. Lo que los colegas utilizan, los especialistas utilizan, por ejemplo, es corticoides, que les dan corticoides para prolongar su vida, ¿sí? Para prolongar en algo su vida. Y dentro ya de lo que es del tratamiento, no sé si a la pregunta fue esa, Jessy, ¿qué hacer dentro de nosotros, de nuestro campo, de mi especialidad de la rehabilitación, ¿no? Se dice que mientras más temprano le muevas al paciente es mejor, ¿sí? Entonces, una vez que se ha diagnosticado la distrofia muscular y el tipo de distrofia muscular, tenemos un sinnúmero de cosas y objetivos a tratar dentro del plano de rehabilitación. Un objetivo es, por ejemplo, evitar las contracturas musculares, ¿sí? Evitar hacer que el paciente tenga el mayor tiempo posible de movilidad, ¿sí? Porque el momento que un paciente deja de caminar, prácticamente el pronóstico es malo. Entonces, dentro de lo que es la rehabilitación, utilizamos el ejercicio, el movimiento para comenzar a dar movilidad, a dar mantenimiento, a dar corrección de postura dentro de lo que es el tratamiento de rehabilitación. Entonces diríamos que es elemental el ámbito de la terapia física, pero ¿cómo se puede hacer la terapia física a estas personas? Ya, hemos dicho que los objetivos son esos, ¿no es cierto? Lo mejor y lo más importante en estos pacientes es ofrecerles la mejor calidad de vida. Todo paciente debe tener hasta cuando muera la mejor calidad de vida. Y dentro de eso se involucra la rehabilitación. Entonces, dentro de lo que es la rehabilitación, tenemos específicamente todo lo que es para evitar las contracturas musculares. ¿Qué hacemos para evitar las contracturas musculares? Hacemos movimiento, y esto va para los colegas también, para los compañeros fisioterapistas. Hay que hacer movilidad pasiva. Dentro de las movilidades tenemos movilidad pasiva y movilidad activa. No hacer movilidad activa, ¿sí? Hay que hacer movilidad pasiva en todo el ángulo de movimiento de la articulación de forma fuerte. Hay que evitar hacer de forma brusca o que haya dolor.
porque el paciente aprende a manejar y evita que haya una movilidad pasiva completa de los arcos de movimiento. ¿Para qué hacemos esto? Para mantener los movimientos, la articulación, la movilidad el mayor tiempo posible. ¿Qué más hacemos en rehabilitación? Hacemos nuestra famosa ejercicio, ¿sí? Y aquí va lo más importante también. Nosotros dentro de la movilidad podemos hacer movilidad resistida con peso, ¿sí? Pero se ha visto, los estudios dicen que no debemos hacer peso, porque al haber una disminución de las fibras musculares, al no tener mucho músculo, voy a producir mayor destrucción del músculo, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer prácticamente es una movilidad libre, o sea, de mantenimiento, ¿sí? A fin de evitar y agredir más a la poca fibra muscular que cada vez va quedando menos. Si a los 6 años tengo, por decir, 1000 fibras musculares, a los 8 años ya tendré 800 y así van bajando la cantidad porque no se está regenerando, o sea, solo hay destrucción, pero no se regenera. Entonces es muy importante, son los compañeros fisioterapistas, que no hay que hacer movilidad resistida, ¿sí? Movilidad con pesas, ¿sí? Hay estudios que dicen que no ha variado eso, pero se recomienda hacer solo una movilidad activa, los estiramientos pasivos, ¿sí? A fin de evitar esto. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros dentro de lo que es rehabilitación, enseñar a la gente, al paciente, a los familiares, a la corrección de postura. Al haber un debilitamiento de las fibras musculares, como te decía, primero la cabeza va a botar hacia adelante, va a haber una escoliosis y se va a sentar en una posición anormal, por la escoliosis mismo. Va a haber un acortamiento de los músculos de las piernas, de los isquiotibiales. Entonces, ¿qué debemos corregir? Debemos corregir esa postura, que se siente bien, prescribir una silla donde vaya a pasar el paciente que tenga las medidas reglamentarias que no sean muy anchas o acomodarles con cojines para que no sufra mayor daño todas estas anormalidades que va teniendo el paciente, ¿sí? Ahora, doctor, bueno, también dependerá del caso y del paciente y precisamente tenemos una inquietud que va también de acuerdo a lo que queríamos preguntarle a usted, doctor, que cómo podemos saber si quizá es excesivo, se le está haciendo ejercicios con mucha fuerza o con mucho peso a un paciente. Eso nos consultan a nosotros, porque usted nos decía que claro, tampoco se le puede sobreexponer a mucho peso, ¿no? Por la condición misma del paciente con distrofia muscular. Entonces nos consultan cómo saber si estamos haciéndole exagerar la fuerza en cuanto a ejercicios que se le hacen al paciente. Es buena pregunta, ¿sí? ¿Cómo saber, cómo ver unos signos de alerta que no estoy haciendo una terapia adecuada, que estoy forzándole al paciente? Primero, por ejemplo, 30 minutos posterior a la terapia, si el paciente siente dolor, ¿sí? O siente más debilidad de la que empezó antes de hacer, ¿sí? Se siente más débil. Ese es un signo de alarma. O dolor a las 24 horas o 48 horas, otro signo de alarma. O sea, estoy forzándole al músculo, estoy haciendo que se destruya la fibra muscular, la poca fibra muscular. Y otro signo también es amortiguamientos, hay mayor cansancio. Hay que tomar en cuenta que también hay problemas respiratorios y no puedo forzarle porque voy a forzar los músculos intercostales, del diafragma, todos, y eso me va a dar más cansancio. El músculo del corazón va a dilatarse más y va a producirme más falta de aire. El paciente se siente cansado. Esos son signos de alerta de que estoy forzando mucho a ese paciente, ¿sí? Un signo normal es que el paciente haga su terapia, se sienta igual con su terapia, no haya dolor, ¿sí? No hay amortiguamientos, no hay calambres. Esos son los signos normales que estamos haciendo adecuadamente la rehabilitación. Y lo contrario sería que estamos ya exagerando con el paciente en esas condiciones, ¿sí? Y doctor, antes de irnos a la pausa tenemos otra interrogante. En niños de 2 a 3 años, a quienes ya se les ha determinado que tienen distrofia muscular, ¿ellos también deben realizar terapia física? Sí. Tenemos, o sea, todos los niños tienen que hacer, o sea, terapia física tienen que hacer, también pueden hacer otro tipo de ejercicios de tipo aeróbico, por ejemplo, como es caminar, pero lo mismo, o sea, los extremos son malos, ¿no? Caminar, la natación le queda bien, ¿sí?
Y la terapia física, ¿no? Un niño de 2 años, por supuesto que tiene para darle mantenimiento, para evitar las contracturas y las deformidades. O sea, no vamos a evitar al 100%, pero por lo menos vamos a retardar, a retrasar su aparición, que es muy importante para que ese paciente se mantenga lo más tiempo posible en bipedestación y marcha. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por dar respuestas a estas interrogantes y con ello nos vamos a una nueva pausa. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Facebook por R Conexión Vital o también por la página oficial de Facebook del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Regresamos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Presta mucha atención a este tip de salud. Empieza a aprender un nuevo idioma Precaución. Precaution. o tocar un nuevo instrumento. Estas acciones ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Trata a la gente como te gustaría ser tratada. Habla a la gente como te gustaría que te hablen. El respeto se gana, no se recibe. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
Bueno, regresamos con nuestro programa Cita Médica y hemos hablado el día de hoy sobre distrofia muscular. Y bueno, nos queda pendiente algunas interrogantes. Y quisiéramos saber, doctor, habíamos hablado de la importancia de mejorar la calidad de vida de estas personas que tienen una distrofia muscular y que vemos que aparecen ya todos estos signos y estas señales a muy temprana edad. Entonces necesitamos que su estilo de vida sea bueno. ¿Cómo podemos ayudar a que mejore la calidad de vida a todos estos pacientes? Quizá implementando el uso de órtesis. Hablemos un poco de eso, doctor. Bueno, como hemos dicho, la terapia física es muy importante. Y algo muy importante también que hay que recalcar, que el manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario, ¿no? No solo es el papel del fisiatra, son fisioterapistas físicos, ocupacionales, terapia del lenguaje, los colegas genetistas. Los genetistas son un ente muy importante, ¿sí? Porque ellos son los que tienen que hacer un consejo o una conducta, explicar a los familiares qué puede pasar, ¿no? La parte genética es muy importante. Interviene el neurólogo, o sea, es un equipo multidisciplinario. Bueno, la rehabilitación es tratar de dar la mejor calidad de vida y en eso estamos, ¿no? Mientras el paciente se encuentre en deambulación, caminando, él tendrá que acudir a la terapia para empezar lo más pronto, como hemos dicho. Pero una vez que el paciente ya su pérdida de fibras musculares y por ende la fuerza muscular no le permite, prácticamente se sujeta a una silla de ruedas. Entonces de ahí viene el plan del médico fisiatra, ¿sí? El especialista en esto. ¿Cómo ayudar? Tenemos que ayudarnos de varias cosas, de varias órtesis o aparatos para lograr una mejor calidad de vida. Entonces, por ejemplo, hay que ayudar con la prescripción de una silla de ruedas, por ejemplo. Una silla de ruedas apropiadas con características especiales de acuerdo a las características clínicas de ese paciente, ¿sí? No es la misma silla estándar para todos los pacientes. Estos pacientes deben tener reposabrazos, tienen que tener reposapiés, tienen que tener sujetadores torácicos, sujetadores de cuello. O sea, todas esas especificaciones técnicas lo da el médico fisiatra en base a las condiciones en las cuales ya está el paciente, ¿sí? Silla de ruedas. Vamos, estos pacientes tienen debilidad muscular, entonces podemos utilizar aparatos órtesis, unas órtesis que se llaman unas férulas. Por ejemplo, ellos tienen, dependiendo del tipo de distrofia muscular, algunos tienen dificultad para mover el pie, por ejemplo, en la distrofia de Steiner que aparece desde la parte distal. Entonces en ellos podemos utilizar unas férulas especiales se llaman férulas AFO, o sea, unas férulas órtesis tobillo para darle estabilidad al pie, porque él no mueve el pie, entonces no puede caminar. Entonces podemos prescribir unas férulas que se llaman AFO o OTP, que les conocemos. Hoy la tecnología ha cambiado tanto que hoy disponemos de un material de confección de estas férulas muy ligeras, muy rápidas, y eso también es algo muy importante. Se ha visto que colegas que no están especializados prescriben equipos de órtesis más grandes, por ejemplo, dependiendo de si mueve la rodilla todavía, si mueve el pie, pero hay que ver el material que va a cargar ese paciente. Sí, hay que prescribir una órtesis adecuada, porque si ya no puede mover su pierna, por decir, o sus piernas, si le aplico una órtesis que pesa, le voy a hacer peor, ¿no es cierto? El daño va a ser peor. Entonces es muy importante la valoración y el análisis clínico de este paciente y prescribir una órtesis funcional adecuada. Vuelvo y repito, hoy hay materiales polipropileno, hay un material que se llama fibra de carbono que es sumamente ligero para fabricar estas órtesis y permitir que pueda deambular o pueda mantenerse en pie el paciente, ¿sí? Entonces esto es muy importante, este tipo de órtesis. También podemos ayudar en las escoliosis, que es la desviación de la columna, los famosos corsets, ¿sí? Aunque dicen estudios que, todos estudios, ¿no?, que no va a detener la desviación, pero sí retarda un poco la desviación, porque ese problema de la desviación de la columna, que es la escoliosis, nos va a acarrear un sinnúmero de problemas, especialmente de tipo respiratorio y especialmente de tipo cardíaco, porque la desviación de la columna va a comenzar a comprimir al pulmón y al corazón. Y por ende, si ya son curvaturas grandes, que hay medidas específicas, estas se hacen tratamientos quirúrgicos a fin de evitar
este deterioro respiratorio y este deterioro neurológico, ¿sí? Otra órtesis que podemos utilizar también en los pacientes inclinan su cabeza hacia adelante, podemos utilizar un collar cervical, ¿sí? Para mantener en esta posición al paciente. Hay algunos collares de tipo duro especialmente que nos van a ayudar a sostener el cuello. Son útiles eso, podemos utilizar. Entonces, el análisis del tipo de paciente, en qué condiciones está, es muy importante. Vuelvo y repito, se ha visto que les dan unas sillas de rueda estándar, les dan una órtesis que pesa más que su pierna, entonces el sentido no es eso, sino ayudar en este tipo de sentido, y es lo que prescribe y lo que analiza el médico fisiatra, que es nuestra especialidad, ¿no? Y doctor, es importante esta recomendación porque va de la mano del trabajo guiado de un profesional de la salud que analice adecuadamente al paciente y el tipo de distrofia que tiene o cuáles son las necesidades que va teniendo. Como usted dice, para facilitarle la vida, o sea, más bien para ayudarle a mejorar su estilo de vida y no que esto sea contraproducente. Le agradecemos mucho esta recomendación y también, bueno, ya que estamos cerrando el programa, queremos que usted nos ayude con una recomendación desde su parte. Entendemos que aquí actúa un equipo multidisciplinario que desde sus áreas da lo mejor para que la persona pueda tener un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuál sería su recomendación desde su ámbito? Bueno, nuevamente agradecerte a ti, Jessy, por la invitación, y tú sabes que estamos siempre prestos por el hospital a estar aquí las veces que sea necesario. Bueno, desde una recomendación, ¿no? No les miramos, como tú dijiste antes, no les, en palabras vulgares, como si no les paramos bola a ese niñito que está cayéndose, que frecuentemente se cae, ese niñito que no puede voltearse, ese niñito que tiene un trastorno del lenguaje, ese niñito que anda como pato. Siempre, por favor, a pesar de que no haya parientes con enfermedades, siempre, por favor, háganle valorar. Y háganle valorar con médicos especialistas, ¿no? El neurólogo, el fisiatra, el genetista, que somos los que más estamos empapados en este tipo de pacientes. Porque le puede decir, bueno, con todo respeto, otro colega le puede decir, otra especialidad puede decir, no, se cae porque recién está aprendiendo a caminar. Y no es eso, cuando de trasfondo hay una enfermedad muscular. Entonces hay que pararles atención a esos niños que están cayéndose, que no pueden subir escaleras, que tienen trastornos del lenguaje, que tienen una marcha alterada, y acudir al médico especialista para llegar a un diagnóstico. Y como tú dijiste, cuando ya se ha diagnosticado, ya llega a un diagnóstico, acudir a un centro de rehabilitación, que también debe ser especializado, ¿no? Y que debe ser multidisciplinario. Aquí el servicio de rehabilitación del Eugenio Espejo tenemos el médico psiquiatra, tenemos terapistas físicos, tenemos terapistas ocupacionales, terapistas del lenguaje, psicorehabilitadores. Entonces es muy importante ese parámetro, ¿no? Y nuevamente, agradecerte a ti, agradecerte por la invitación que nos has tenido. Somos el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Eugenio Espejo, al cual dignamente estoy dirigiendo. Y nuevamente agradecerle a todos los oyentes que nos han dado la oportunidad de en algo conocer algo más de la distrofia muscular. Muchas gracias, Jessy. Y de igual forma a usted, doctor, gracias por su tiempo y por ayudarnos a esclarecer algunas inquietudes que seguramente tienen muchas personas que viven esta situación o que tienen familiares que la viven. Y precisamente ese es el objetivo, contribuir al tema comunicacional y de salud. Y bueno, antes de cerrar nuestro programa, queremos enviar un saludo afectuoso a las personas que nos han sintonizado, de manera especial al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y pues también a Alejandro Benalcázar, a Marus Damián, a Joseph Bonifaz, a Fernando Vega, May Bonifaz, Rosita Bonifaz, a Tatiana Garrido, a Daya Chalán, a Solimar Sailema, Cristina Acosta, Margarita Vázquez y muchas otras personas a quienes agradecemos especialmente por siempre estar al pendiente de nuestros programas. Este es nuestro propósito, el llegar a ustedes con temas de salud. Le agradecemos una vez más, doctora, a usted por su participación y les invitamos a ustedes a siempre estar atentos y sintonizando Radio Conexión Vital y su programa Cita Médica. Nos vemos en otra oportunidad. Un excelente día para todos.
Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.